Vamos a iniciar. Ya tenemos 35 asistentes. Sean muy bienvenidos. Muy buenas tardes a nuestros invitados, quienes nos acompañan el día de hoy. Les agradezco a todos por hacer posible este enriquecedor encuentro. Como les comentaba, van a estar los micrófonos silenciados durante las presentaciones, pero al final va a haber un espacio para levantar la mano, poder intervenir. Igualmente pueden ir dejando sus comentarios o preguntas a través del chat y las vamos a estar recogiendo. Mi nombre es Karin Saavedra, soy directora del Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca y mensualmente organizamos un seminario sobre temáticas en el área del programa y que está dedicado a acercar la actividad científica y tecnológica a la comunidad, especialmente a estudiantes de pregrado y de posgrado. Esta actividad está siendo grabada y estará posteriormente disponible en el canal de YouTube del Magíster. Se las enviaremos igual por correo a todos quienes se han inscrito. En esta oportunidad hemos preparado una edición especial como inicio del año académico 2021 con dos importantes invitados que nos enorgullece muchísimo que estén hoy día acompañando. Para comenzar, se dirigirá a ustedes el señor Javier Muñoz, decano de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, Karin, por la organización de esta actividad. También muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Como Facultad de Ingeniería nos pone muy contento que este programa pueda dar comienzo a su año académico con una actividad tan relevante como la que has organizado para hoy, con invitados muy destacados, con temáticas muy pertinentes al quehacer del programa, que va también de la mano con el impulso que hemos intentado darle a nuestra facultad hacia la internacionalización. Queremos nosotros que nuestro quehacer pueda ser visible a nivel internacional y gracias hoy día a estas nuevas herramientas que la pandemia ha puesto a nuestra disposición, podemos llegar a tener este alcance que en algún momento nos propusimos como facultad. Estamos muy orgullosos de la evolución que ha tenido el programa de Magíster, cómo lentamente ha ido ganando un espacio académico tanto en la facultad, a nivel nacional y hoy día también, por qué no decirlo, a nivel internacional. Cómo ha ido creciendo las matrículas, cómo ha ido aumentando el nivel de los estudiantes que ingresan. Poco a poco se ha ido volviendo un programa importante para nosotros. Y esperamos en el corto plazo tener un impacto más relevante, ya sea a través de convenios de cooperación internacional, cotutela, doble grado, ¿por qué no pensar también en una estrategia como esa? Así es que solamente me queda desearles una muy exitosa jornada, provechosa, por cierto. Tenemos invitados de lujo que hoy día, gracias a la tecnología, están disponibles para trabajar con nosotros. Así que aprovechen esta importante instancia, oportunidad que podemos aprovechar todos juntos como facultad y por supuesto a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Así que muchas gracias por todo y éxito. Muchas gracias, decano. A continuación vamos a dar inicio a la charla magistral de este seminario especial de inicio de año académico que se titula Enriqueciendo los gemelos híbridos con modelos físicos e inteligencia artificial, a cargo del doctor Francisco Chinesta, o Paco Chinesta, como es también muy conocido. Él es actualmente profesor titular de la École Nationale Supérieure des Arts et Métiers en París. Entre 2008 y 2012 fue titular de una cátedra de la División de Investigación de Airbus, es miembro honorario del Instituto Universitaire en Francia, académico correspondiente de la Real Academia Española de Ingeniería, ha recibido muchísimos premios científicos en el área, es autor de más de 300 artículos en revistas internacionales, más de 600 contribuciones en conferencias, actualmente presidente de la Asociación Francesa de Mecánica Computacional y director de un grupo de investigación sobre reducción de modelos en el CNRS, el Centro de Investigación Nacional Francesa, editor y editor asociado de numerosas revistas
y desde 2013 titular de la Cátedra de Modelado Avanzado y Simulación del grupo ESI. En esa misma agrupación es presidente del comité científico. ESI es una sociedad que lidera soluciones de prototipado virtual y simulaciones computacionales hace más de 45 años y con presencia en más de 20 países, con el corazón en Francia y presente en los principales sectores industriales. Es un honor poder presentarles a ustedes a Francisco Paco Chinesta el día de hoy. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Súper bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias efectivamente por la invitación. Es un placer. Hubiera sido todavía mejor poder estar con vosotros, pero en la situación actual evidentemente nos tenemos que alegrar ya de poder conversar y poder llevar una vida científica en la situación actual. Voy a hablaros durante unos 35 minutos. Karin, si ves que me alargo, por favor, indícame 5 minutos antes para que pueda acelerar. Me gustaría hablaros de las temáticas de investigación que estamos desarrollando. Giran en torno de algo que llamamos los gemelos. Es algo que es, digamos, muy actual. En particular, unos gemelos que llamamos gemelos híbridos y que, como vamos a ver, es una buena alianza entre, vamos a decir, el mundo del pasado, que estaba gobernado por la física y las matemáticas, al mundo un poco más futuro, en el que la inteligencia artificial para la manipulación de los datos está tomando partido. Disculpen también la calidad de mi español, porque en general doy conferencias en francés y en inglés, pero en español hacía muchísimos años, creo que desde que entré en la Real Academia Española, que creo que no he vuelto a dar ninguna conferencia en español. Así que voy a tratar, las transparencias son en inglés y voy a tratar de poder hacerla en español. Digamos a modo de introducción que en el siglo pasado fue el siglo del modelado. El modelado significa traducir la realidad en ecuaciones para ser capaz de resolverlas y predecir lo que va a ocurrir en el futuro, que finalmente, digamos que eso forma parte de lo que podríamos llamar el arte del ingeniero. Evidentemente no solamente había que modelar, había también que resolver esas ecuaciones y eso es lo que se llama la simulación. Así que podríamos decir que el siglo pasado fue el siglo del modelado y de la simulación, digamos, en aquello que forma parte del arte de la ingeniería. Ahora estamos más bien en una nueva era, en la era en la que la ingeniería trata de tomar decisiones, tomar la buena decisión en el buen momento. Es decir, hemos pasado de una era en la que la ingeniería estaba muy basada en el producto a una nueva era en la que la ingeniería está más bien basada en, digamos, las propiedades y las performances que vamos a tener en los diseños. Para ilustrarlo empezaré con una pequeña historia. Lo que están viendo sus pantallas es cuando Alexandre Volta fue invitado por Napoleón en la Academia de Ciencias de París. Eran los años 1800 y Alexandre vino a la academia con una rana que estaba muerta y con una pila. Y pasó toda su sesión en la academia poniendo los electrodos de la pila sobre la rana y la rana que estaba la pobre muerta daba saltos porque evidentemente sus músculos se activaban. Fue una tarde memorable, digamos que todo el mundo se divirtió muchísimo y al final de esa jornada había que hacer preguntas, como ocurre en general al final de todas las presentaciones, y Napoleón le dijo: querido Alexandro, ¿piensas tú que un día esto a lo que tú llamas electricidad podría servir a otra cosa que hacer saltar las ranas? Y eso significa, evidentemente, que nadie podía imaginar lo que la electricidad podría ser. Imagínense su vida un solo día sin electricidad. Digamos que en la era en la que estamos, con todas estas cosas asociadas a los datos y a la inteligencia artificial, yo diría que estamos más o menos en la época de Alejandro Volta, cuando visitó la academia. No sabemos absolutamente nada de a dónde nos puede llevar y para lo que este nuevo paradigma podría servir.
Dicho eso, voy a hacer una pequeña introducción diciendo lo que era la ingeniería en el siglo pasado. La ingeniería estaba basada en unos modelos que pretendían representar la realidad, eso que yo llamo los modelos nominales. Cuando se concebía un producto, se suponía que iba a estar sometido a unas cargas nominales, que es lo que esperábamos nuestro objeto iba a tener que resistir durante su vida. No solamente cargas mecánicas, cargas térmicas, electromagnéticas. Y había también un poco de datos, porque finalmente todos esos modelos había que calibrarlos, habían ensayos, y esos ensayos servían a calibrar los modelos, a ajustarlos. Y una vez todo eso estaba concluido, no quedaba más que simular la realidad, ver las propiedades del diseño, y si el diseño nos satisfacía, no había nada más que empezar a fabricar, por ejemplo, el coche que veis, el Citroën, que aparece en la imagen inferior derecha. Eso era la ingeniería, una ingeniería basada en el producto. Sin embargo, las cosas están cambiando ahora. Digamos que la nueva ingeniería está basada en lo que vamos a hacer del producto. Si ustedes un día quieren poner un cuadro en la pared del salón y se van a un gran almacén, ustedes no van a comprar una taladradora. Lo que ustedes quieren es comprar un agujero de buena calidad. Y eso quiere decir es el cambio de paradigma. Antes íbamos a comprar una taladradora y hoy nos preferiríamos ir a comprar un agujero. Es decir, la ingeniería está cambiando y nos preocupa más lo que vamos a hacer de ella que el producto en sí. No queremos comprar motores de avión, queremos comprar horas de vuelo, no queremos comprar un tren de aterrizaje, queremos comprar un número de aterrizajes, evidentemente, REUSIT, y por eso mismo tenemos que empezar a centrarnos en el sistema real que en un tiempo T, en el presente, teniendo en cuenta todo lo que ha experimentado en el pasado, eso que yo llamo aquí la carga real, que ha vivido en todo instante tau inferior a T en el pasado, ser capaz de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo estamos haciendo en la realidad misma, teniendo en cuenta el sistema real en las condiciones que él ha vivido. Con lo cual podríamos seguir diciendo que ya no nos interesamos al producto, nos interesamos a sistemas, con esas tres palabras en negro, complejos, muy grandes y con una cierta ignorancia. Y nos gustaría no solo diseñar el objeto, nos gustaría aprender de él, nos gustaría aprender del diseño en su funcionamiento, nos gustaría poder controlarlo para anticipar todo aquello que pueda llegar. Y para eso hemos tenido que aliar dos términos que en ingeniería siempre han ido disociados: precisión y rapidez, accurate and fast. En el pasado, cuando queríamos ser precisos, nos dejábamos mucho tiempo para resolver bien las cosas. Cuando queríamos ir rápidos, simplificábamos los modelos. Pero imagínense un avión, una central nuclear. Yo no puedo calcular un mal resultado con la excusa de ir rápido, y yo necesito ir rápido porque la decisión no puede esperar. Y la pregunta es si queremos que la ingeniería acompañe el objeto durante toda su vida, tenemos que ser capaces de aliar esos dos términos que históricamente no han ido juntos y tenemos que conseguir que vayan juntos: precisión y rapidez. Con lo cual, el nuevo challenge para la ingeniería es evidentemente dirigirnos a su funcionamiento, a la operación, en sistemas que son muy complejos, donde hay mucha incertidumbre, y todo eso para predecir bien y rápido, para tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Y esa es la responsabilidad del ingeniero, sobre todo del ingeniero del futuro, que es el que va a tomar decisiones en sistemas autónomos y todas las cosas que estamos viendo, revoluciones a nuestro alrededor, que es algo muy diferente de lo que ocurría en el pasado, cuando lo único que queríamos era concebir un producto y luego lo que sea de él ya no me interesa,
porque yo una vez ha salido de la fábrica ya no es mi responsabilidad. Eso es lo que está cambiando y ahora hacemos gemelos para acompañar un diseño a lo largo de toda su vida. Esa es la gran diferencia. Por supuesto que podríamos hacer todo eso basado en datos, pero voy a decirles, o voy a probarles, que los datos no es la solución. Imaginen para aquellos de vosotros que conocéis un poco las matemáticas, el mundo del pasado es lo que hay arriba a la izquierda. Esa curva roja que aparece, que es x más cosenos de x. Muy sencilla. X que hace que vaya subiendo y coseno de x que hace que vaya oscilando. Y finalmente, en 3 palabras, x más coseno de x, tengo una información infinita. Deme la x y yo le digo cuánto vale la función. Evidentemente, si queremos hacer lo mismo, pero únicamente basado en datos, imagínate que yo podría medir la función en 2 puntos, como aparece en el centro, la parte superior. Evidentemente, si solo mido en 2 puntos y trazo una línea recta entre ellos, bueno, la tendencia la tengo, pero la función no la aproximo. Ustedes van a decirme, pues mida más, ¿de acuerdo? Voy a medir en otro punto, 3 sensores. Y con 3 sensores, bueno, hago un poquito mejor, aunque tampoco es terrible, 4, 5, 6. Si seguimos, les aseguro que cuando hayamos puesto un centenar, tendremos una buena resolución. Pero si cada uno cuesta 1.000 euros, evidentemente nos va a costar 100.000 euros. Con lo cual, cierto es, los datos pueden todo explicar si ustedes tienen el dinero para invertir. Si no, evidentemente, un poco de conocimiento para decir que esto es x más coseno de x, si pueden decirlo, se ahorran muchísimo dinero. Los datos no es nada nuevo. Los astrónomos de Babilonia miraban el cielo, miraban la posición de cada uno de los astros y los registraban en una piedra. Evidentemente, las cosas han evolucionado, seguimos mirando, tenemos telescopios, por supuesto, y la información la vamos a meter en discos duros de forma digital. Les he puesto también esa imagen de Galileo, que es cuando empezó la ciencia. Dicen de Galileo que subía a la torre de Pisa, dejaba caer piedras y medía cada segundo el recorrido que la piedra había hecho. Al cabo de 1 segundo había recorrido 5 metros, al cabo de 2 segundos 15, al cabo de 3 segundos 25, al cabo de 4 segundos 35, y Galileo decía, ¿y cuál es la ecuación que se esconde detrás? Porque un ingeniero no solamente tiene que medir, un ingeniero tiene que predecir. Ese es el arte de la ingeniería, predecir el futuro. Galileo estaba desesperado, en aquella época no había cálculo diferencial, y se puso a dividir 5 entre 15, 15 entre 25, 25 entre 35, simplificaba los cocientes, 5 dividido por 15 era 1/3, 15 entre 25, 3/5, 25 entre 35, 5/7, y cuando llegó ahí dijo, lo he entendido. Una piedra cuando cae, la distancia que recorre en 1 segundo respecto a lo que habrá recorrido 1 segundo más tarde, sigue la serie de números primos. 1, 3, 5, 7. Y esa fue una de las primeras ecuaciones de la física basada únicamente sobre los datos. Más tarde llegó Newton con su ecuación de la gravedad, y lo mismo que había obtenido Galileo se puede obtener con esta ecuación, fuerza es igual a masa multiplicado por aceleración, y la fuerza es la constante de la gravitación, el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado. Y con eso obtendremos lo mismo que obtuvo Galileo. La izquierda es un modelado basado en datos, a la derecha un modelado basado en modelos. Para obtener buenos resultados, lo que les propongo es utilizar esta ecuación que les indico. Es la ecuación fundamental a mi entender. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que ustedes conocen y que yo he llamado antes el arte del modelado, y lo que ustedes ignoran.
y lo que ustedes ignoran es todo lo que en la realidad existe que su modelo no es capaz de recoger. Y estarán de acuerdo conmigo que si somos capaces de dominar el arte del modelado y fuéramos capaces de crear un modelo allá donde hay ignorancia, seríamos capaces de predecir la realidad. Con lo cual, si ustedes están buscando una buena precisión, la receta es clara y sencilla. Hay que hacer un modelo, el mejor que puedan, y si no es suficiente, si ustedes detectan que hay una diferencia, que hay una ignorancia, modelicen la ignorancia. El modelo se apoyará en la física y en la matemática. La ignorancia se apoyará en los datos y la inteligencia artificial. Y este es el nuevo paradigma híbrido, que es una alianza entre el mundo del pasado, modelos, física, matemáticas, y el mundo que está más a la moda hoy en día, aunque vengo de decir que eso ya lo hacían los astrónomos de Babilonia, que está basado sobre los datos manipulados con la inteligencia artificial. Pongamos los dos juntos y iremos más rápido, más lejos, y habremos aliado precisión y rapidez. Para ilustrarlo, vean este detalle. Digamos que la función, como antes, era la curva roja, x más coseno de x. Y yo tenía un modelo, que es la línea discontinua en rojo. El modelo no era perfecto, pero tampoco era muy estúpido. Se aproximaba, pero no era perfecto. Calculemos la diferencia, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La resta de la línea roja continua y la línea roja discontinua. Y esa diferencia es la línea en azul discontinuo que hay abajo. Como pueden ver, la desviación es más regular que la función ella misma. Más regular significa menos no lineal. Y menos no lineal significa que con pocos datos la puedo aproximar. En este caso sencillo, con solo 2 datos soy capaz de crear esa línea recta, y esa línea recta azul, cuando yo la añada a mi línea roja discontinua, me dará la predicción de lo que ocurre realmente en la realidad. Esa es la idea de aliar conocimiento, línea roja discontinua, con ignorancia, línea azul discontinua. Necesitamos un modelo de uno, ese es el arte del modelado, las matemáticas y la física, con el modelado de la ignorancia. Y esos son los datos que yo observo, la desviación entre realidad y mi predicción, manipulado con la inteligencia artificial. Y aquí presento la familia de los gemelos, el gemelo virtual, la simulación del pasado, mucha física, pocos datos, el gemelo digital, muchos datos, poca física, y el gemelo híbrido, en el que el viejo mundo y el nuevo mundo se alían, donde hay un buen equilibrio entre física y datos. Aquí tenemos de nuevo la ecuación fundamental, realidad, lo que yo conozco, más lo que yo ignoro. Hablemos de lo que yo conozco. Se llama física, se llama el arte del modelado, pero hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido porque las decisiones, como he dicho al principio, deben ser rápidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando técnicas de reducción de modelo, técnicas que se llaman de metamodelización o de modelos subrogados. Para hacerlo es sencillo. Si tienen parámetros, hagan un diseño de experimentos. Son los puntos azules que pueden ver en ese diagrama, en el que por simplicidad he considerado 3 parámetros y por lo tanto los puntos azules están dentro de un cubo tridimensional. Para cada uno de estas selecciones de los parámetros, resuelvan su problema utilizando el software que ustedes prefieran, y como cada solución está asociada a un valor del parámetro, creen una solución paramétrica que pueden ver bajo a la derecha y que voy a ilustrar seguidamente. Evidentemente, crear interpolación entre soluciones se llama en estadística y
regresiones y en matemáticas se llama interpolaciones. Técnicas hay muchas, tratando de aliar precisión y rapidez y sobre todo economía en datos, porque a pesar de tener muchas dimensiones, muchos parámetros, me gustaría calcular pocas simulaciones porque cuestan caras. ¿Qué es lo que tenemos al final? Un metamodelo, que es un modelo paramétrico con muchos botones, en el que me gustaría cambiar el valor de cada uno de los parámetros y en tiempo real poder ver cuál es el efecto de cada parámetro en el resultado, en este caso a la izquierda, de un crash test, un test de impacto, trabajos que realizamos con Volkswagen, Renault, Stampa, Nissan o Hyundai. Y a la derecha, para ilustrarlo mejor, van a verlo, es la soldadura. Hay varios parámetros relacionados con el material, la fuente de calor, la velocidad con que estoy soldando, y pueden ver que una vez que he elaborado ese modelo paramétrico, toquen el botón que quieran y en tiempo real pueden obtener cuál será la solución de su problema asociada a la elección que hayan hecho del parámetro. Esta es la ventaja de crear estos modelos paramétricos. Lo que están viendo arriba va a ser similar y es el plegado de un airbag. Como saben, el airbag es un tejido que vamos a tener que plegar para meter en un pequeño cubito, que es el que está instalado en sus coches, y si hay una rotura, si hay un impacto, va a desplegarse. Y este es el plegado del airbag o el desplegado, utilizando estas técnicas que acabo. Hay un parámetro que es el tamaño del airbag, elijan el que quieran, simulen el pliegue para meterlo en la cajita, y si no quieren meterlo en una cajita cúbica y quieren meterlo en una cajita que tenga otra forma, toquen la forma de la cajita y este será el pliegue en una caja paralelepipédica o en una caja que se asimila a una placa. Esa es la forma del plegado. Toquen el botón que quieran, cambien el parámetro, evalúen su diseño y cuando están contentos tienen el diseño. Otros casos rápidamente, el confort térmico. Esta es la solución del problema cuando tienen el aire acondicionado en el coche y pueden elegir la temperatura del aire acondicionado y el caudal de aire acondicionado, y una vez han calculado la solución paramétrica, toquen el botón que ustedes quieran y pueden en tiempo real evaluar su solución. Vamos a hacer otro caso para ir rápidos. Este sería el crash del automóvil. Este es la estructura del Yaris, que es pública, y van a ver cómo modificando el espesor de las diferentes placas metálicas podemos simular el impacto y podemos ver cuál será el efecto de los diferentes espesores de las placas metálicas que voy a utilizar en una física muy compleja porque es de la dinámica con plasticidad, daño y fractura. Y es la forma de obtener soluciones paramétricas, y esto es para que vean que lo mismo funciona en mecánica de fluidos con flujos turbulentos, donde esta inclinación o el tamaño del obstáculo puede ir variando. Las soluciones son paramétricas y podemos evaluar la sustentación y la resistencia del objeto hidrodinámico. Eso es para ilustrar cómo funciona, y bien evidentemente estos modelos finos de ingeniería, esto es un tren de aterrizaje para Liebherr, que podemos acoplar con una modelización sistema para toda la componente hidráulica o eléctrica, se pueden combinar, y soluciones 3D finas con millones de grados de libertad condensadas en esta especie de solución paramétrica, ser conectada con toda la modelización sistema del avión, con lo cual tenemos una especie de función de transferencia paramétrica. Obviamente, la principal dificultad es que como hay tantas combinaciones, actualmente estamos tratando de, en un proyecto con IBM, de utilizar un ordenador cuántico para ser capaz de obtener la mejor solución cuando hay una combinatoria enorme. Es lo que se llaman los problemas NP hard, NP difíciles,
y ahí es cuando un ordenador cuántico es capaz de ofrecernos una ventaja que no podríamos obtener con otras arquitecturas de cálculo. Eso es para que vean cómo yo puedo resolver la física en tiempo real. Hablemos un minuto de ¿y cuándo la física no es suficiente? ¿Y cuándo la realidad es más complicada que nuestros modelos? Y esto es un ejemplo, como había dicho yo, cuando nuestro modelo no es suficiente, vamos a ver que hay una diferencia entre lo que yo predigo y lo que yo obtengo. La idea es coger esa diferencia y crear un modelo de la diferencia. ¿Cómo? Con inteligencia artificial, una red neuronal o cualquier otro tipo de técnica de regresión. La idea es crear online un modelo de esa diferencia que yo he llamado antes ignorancia. En colaboración con el profesor Cueto de la Universidad de Zaragoza, hemos tratado de aprender el movimiento de un fluido dentro de un vaso. Evidentemente, hemos medido, hemos simulado, hemos visto dónde estaba la diferencia y hemos ensayado diferentes tipos de fluidos: agua, glicerina, mermelada, mayonesa, chocolate, y cada uno con su comportamiento reológico tendrá un comportamiento diferente. Sé simularlo, sé ver la ignorancia que tengo, sé crear modelos de la ignorancia, y una vez creados vamos a hacer algo muy interesante que van a ver inmediatamente. Para un momento, aquí tienen un verdadero vaso que está vacío, vamos a desplazarlo y vamos a introducir el agua dentro de forma artificial, lo que se llama hoy la realidad aumentada. La realidad es la mano y es el vaso, aumentada porque vamos a meter el agua dentro y la vamos a meter para que tenga el comportamiento que debería tener. Y aquí lo tienen, una mano que mueve el vaso y el fluido que hemos metido dentro lo vamos a mover porque hemos aprendido el movimiento de un fluido en el interior de un vaso cuando aceleramos el vaso. Y eso lo hacemos para diferentes tipos de fluidos con comportamientos francamente diferentes. Esa es la idea de qué hacer cuando los modelos son modelos, pero la realidad es un poquito más complicada. Y eso es lo que nos lleva a eso que llamamos el gemelo híbrido, que es, como había dicho yo, la alianza entre dos mundos, el mundo analógico y el mundo digital. El mundo analógico es aquel basado en la física y las matemáticas, que me produce eso que llamábamos el gemelo virtual, que podíamos resolver en tiempo real gracias a la reducción de modelos, que podíamos incluir en una modelización de sistemas cuando el sistema es complicado, para llegar a eso que habíamos dicho, el virtual twin, el gemelo digital. Por otro lado, cuando no es suficiente y cuando hay una ignorancia y cuando hay una desviación entre mi predicción y la realidad, tomemos los datos. Los datos es la desviación. Y hagamos inteligencia artificial sobre la desviación e incluyamos ese modelo en una modelización sistema. Y eso nos dará el digital twin, el gemelo digital de la desviación. Y están de acuerdo conmigo que si añadimos a la física la desviación, obtendremos ese gemelo híbrido que va a aliar conocimiento y ignorancia. Y gracias a tener el conocimiento, la ignorancia no es enorme, y como no es enorme, no utilizaré demasiados datos, y eso me permitirá hacerlo rápido, hacerlo bien y hacerlo barato, porque los datos son muy caros en todos los países. Lo hemos implementado en las baterías de los coches eléctricos. La batería es un modelo electroquímico complejo. Hemos hecho el modelo reducido, lo hemos introducido en la modelización sistema del coche, con su motor, su batería y su trayectoria. Lo hemos conectado con Google Maps para decir que queríamos ir del pueblo A al pueblo B. Hemos hecho una planificación, pero evidentemente cuando vamos a sacar con el coche en carretera,
efectivamente, la realidad es la realidad y la planificación fue la planificación. Y a partir de un cierto momento veremos que lo que yo planifiqué no tiene ya nada que ver con lo que yo estoy viendo. Y es en ese momento en el que la diferencia se modeliza en este marco del gemelo híbrido para mantener en todo momento una predicción que sigue la realidad. Eso es la data para aumentar el modelo, para acercarse a la realidad que yo observo, que yo mido y que yo quiero observar y medir para poder anticipar lo que va a pasar en el futuro. En el marco de trabajos con Dassault Aviation tenemos un modelo de aviónica, todo el sistema de ventilación de los Falcón, y ese modelo me da predicciones. Pero evidentemente una modelización sistema de un avión es una simplificación de los componentes ellos mismos que son complejos y tridimensionales. La idea es comparar las predicciones con lo que me dan los datos de los sensores y si hago la resta y veo que lo que predigo no es lo que mido, eso significa que hay una desviación. Si hay una desviación, esta flecha que estoy indicando se llama la ignorancia. Pero si la ignorancia la entro en una red neuronal, me dará un modelo de la ignorancia. Y si ahora el modelo de la ignorancia lo añado al modelo del sistema, ustedes están de acuerdo conmigo en esta ecuación fundamental, lo que conozco más lo que yo ignoro pero acabo de modelizar, me da la realidad. Y son las curvas que ven aquí ustedes. El azul es lo que se midió y las líneas amarillas que hay en medio es lo que yo acabo de predecir si a lo que mi sistema simplificado predice añado lo que la experiencia me ha dicho que yo ignoro. Y esa idea es la idea que es la idea central y capital de estos gemelos que llamamos híbridos. No tendré tiempo de comentarles eso, voy a pasar directamente a la última slide. Y esto viene que en el nuevo mundo, ustedes saben, dicen los estudios, que todo lo que están escuchando de mí hoy, dentro de 2 semanas, solo les quedará en la cabeza 10 o 20% de todo lo que yo estoy contando. Es increíble, pero bueno, podemos entender nuestros alumnos, porque todo lo que ustedes les cuentan, 2 semanas más tarde, en sus cabezas solamente quedará 10 o 20% de lo que les han contado. Por contra, cada uno de ustedes, si usted lo practica, usted lo toca, usted lo experimenta, usted va a retener 90% de lo que está viendo. Eso quiere decir que en la enseñanza, en la ingeniería, deberíamos interactuar con una realidad y al menos si esa realidad no es física, al menos que sea una realidad virtual. Pero interactuar con una realidad, poco importa, física o virtual, es algo que facilita el aprendizaje y que facilita la innovación. De nuevo, en colaboración con el grupo del profesor Elías Cueto de la Universidad de Zaragoza, van a ver un caso que él experimentó en el que vamos a interaccionar con este conejito virtual, pero que es un conejito formado de un material hiperelástico en grandes deformaciones y que vamos a tratar de tocar para deformar. Y utilizando toda la tecnología que les he comentado, ustedes pueden ver que el conejo va a tener que moverse para evitar la penetración de nuestra mano con, digamos, su cuerpo. Y todo esto se hace gracias a la tecnología que acabamos de hablar, de la inteligencia artificial, de la física en tiempo real, y pueden ver cómo estoy tocando el dragón, y encima puedo enriquecerlo superponiendo el campo de desplazamientos o de deformaciones en él. Pueden imaginarse que si ponemos un guante, podría incluso tener la idea del tacto, de la textura, de la temperatura. Simplemente falta ponernos un guante para tener esas sensaciones. Pero efectivamente, estas son las herramientas y esto es lo que yo llamo interactuar con la física en tiempo real. No son juegos de vídeo,
Esta es la verdadera mecánica. Simplemente hemos acelerado el tiempo de cálculo y lo hemos hecho para obtener simulaciones que son buenas a nivel de eficiencia. Y aquí van a ver lo mismo, pero en holografía, nada por aquí, y la gente de la Universidad de Zaragoza van a ver cómo el conejito va a aparecer en holografía, pero vamos a poder tocarlo, tocarle las orejitas, y evidentemente ahora no tenemos la sensación de fuerza. Con un pequeño guante podríamos tener incluso la sensación de estar tocándolo a nivel de intensidad de fuerzas o a nivel de la textura, del calor y de otras sensaciones. Acabaré con esto para decirles que evidentemente en el trabajo que estamos desarrollando, el híbrido tiene un sentido completamente lógico. Tenemos que no tratar de reemplazar, no es porque hayan llegado los datos y la inteligencia artificial, que toda la física que hemos elaborado durante siglos tenemos que meterla en la papelera. No, hay que abogar por un modelo híbrido para una inteligencia híbrida. Hay que enriquecer y no reemplazar. Recuerden que los datos son caros y tecnológicamente difíciles a procesar. Hay que asegurar la performance by design. Hay que enriquecer el humano y no tratar de reemplazarlo. La física tiene que venir o tiene que ser multisensorial y emocional, porque el human is in the loop, y eso tenemos que saberlo. Estamos haciendo ingeniería human-centric, centrada en el humano, para evidentemente aumentar el humanismo, y se trata de aumentarlo y no pasar al transhumanismo, y todo eso, si posible, para un mundo más resiliente. Y la pandemia que estamos viviendo nos ha mostrado que efectivamente hay todavía muchas mejoras que hacer para llegar a un mundo que pudiera funcionar incluso en este tipo de crisis sanitarias u otras que podrían ocurrir. Y esto es todo lo que trataba de expresarles. Evidentemente mandaré a Karim mi presentación con los vídeos para que cualquiera de ustedes, si está interesado, pueda volverlo a ver. Se está grabando la conferencia y evidentemente si tienen alguna pregunta no duden en el futuro de contactarme por email y trataré de responderles. Eso es todo por mi parte. Karim, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Paco, pero sensaciones de, por una parte pensaba, creo que ahora sé menos y tengo más ignorancia, pero al mismo tiempo con muchas ganas de entusiasmo y poder hacer más cosas, y realmente muy motivadora y clara y precisa tu presentación. Muchas gracias por compartirnos, por tu generosidad. Y al mismo tiempo transmitirnos, no sé cómo lo haces, pero transmitirnos un lado humano. Se nota esa cercanía. Quiero dar la palabra a los asistentes si ellos quieren aprovechar, tenemos 5 o 10 minutos que quisieran dirigirse a Paco, algún comentario, alguna pregunta. Por favor, pueden levantar la mano y activamos el audio y el video. Seguro que Olivier Alix quiere hacer una pregunta en español. Aquí está Olivier. Bienvenido. Hola, Olivier. Hola, Paco. Bienvenido. Hola, Karina. Voy a intentar hacer una pregunta para mi amigo Paco. La cuestión es, ¿cuál es el buen equilibrio dentro data y modelo? Porque también esperemos mejorar el modelo con los datos. Exacto, exacto. Con los datos. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esta cuestión? Es una pregunta muy pertinente, Olivier. Evidentemente, yo tendría tendencia a decir, cojan el mejor modelo que conozcan. ¿Por qué? Porque si es el mejor, la ignorancia será muy pequeñita. Y nos han dicho en la universidad que cuando las cosas son pequeñitas, son lineales. Es la definición de la derivada. Y que cuando algo es lineal, 2 datos son suficientes. Pero claro, el problema de utilizar un modelo tan sofisticado
es que necesitamos muchos datos porque habrá muchos parámetros y al mismo tiempo quizás la resolución también es muy compleja. Con lo cual yo diría que la pregunta que hace Olivier es la gran pregunta que hoy debe responder un ingeniero. ¿Cuál es la buena dosis entre física y datos? Podríamos decir todo física, pero eso es complejo. Todo datos, sí, pero eso es muy caro. Yo diría que cuando empezamos a trabajar en esto, obtenemos algo que me recordaba a mí el frente de Pareto. La gente que ha hecho optimización sabe que cuando intenta mejorar por un lado, empeora por el otro. Y hay que encontrar el buen compromiso, y ese buen compromiso no depende de nosotros, ingenieros, porque nosotros podemos dar, digamos, el frente, todas las posibilidades de 90% modelo, 10% datos, hasta 90% datos y 10% modelo. La pregunta es, cuando vamos a hablar con un industrial, ¿cuántos datos tienen? ¿Cuántos modelos tienen? ¿Y cuánto dinero tienen? Y es allí donde ellos van a decir, mira, sobre todo vamos a quedarnos aquí. Esa pregunta yo nunca la he respondido. Siempre ha sido en el diálogo con el aplicador, con el industrial, que finalmente se ha encontrado un buen equilibrio, y eso no es la inteligencia artificial, es la inteligencia humana. Y por el momento, evidentemente, digamos que posibilidades hay muchas, y el arte de la ingeniería, que sigue siendo un arte humano y no artificial, es encontrar el buen compromiso que sea capaz de barajar todos esos ingredientes. Gracias, Olivier, y gracias, Paco, por las respuestas. Es la primera vez que Olivier Alix me hace una pregunta en En español. español, sí. Un gran día. Sí. No es la última, Paco. Muchas gracias. Personalmente es muy emocionante escucharlos a ambos. Han salido preguntas de la audiencia que están en el chat. Voy a leerlas, están muy relacionadas con las mismas preguntas de Olivier. Por una parte dice, ¿qué pasa si la calidad de datos es mala? Comenta Carlos Guzmán. Luis Bustamante dice, ¿qué tal ha resultado la generalización de los modelos de ignorancia sobre nuevos escenarios? Por ejemplo, el cambio de ruta del automóvil. Esas dos preguntas creo que están relacionadas con lo... Sí. Exacto, contestemos esas dos preguntas. La primera es, efectivamente, los datos, la calidad a veces no es perfecta, simplemente porque el sensor tiene su propia variabilidad. Lo que tratamos es simplemente cuando el mismo sensor recoge muchos datos, evidentemente hay que tratar esos datos de forma estadística, y los modelos reducidos que yo acabo de presentarles, en general, los parámetros no son los parámetros es la media del parámetro y la varianza de los parámetros para crear un modelo estadístico. Al final lo que vamos a tener no es una curva, es un intervalo, y lo único que podremos decir es la solución, visto lo que acabo de medir, lo que puedo asegurar es que con el 95% de probabilidad estimo que mi modelo está en un intervalo. Con lo cual, todo lo que acabo de contar, cuando tengo en cuenta que el modelo tiene su variabilidad, que el sensor tiene su variabilidad y que los parámetros del modelo tienen su variabilidad y todo el mundo tiene su variabilidad, todo lo que acabamos de decir hay que tenerlo en cuenta en un sentido estadístico. Con lo cual hay que producir modelos y producir los outputs de esos modelos en un sentido estadístico. Es lo único que se puede hacer en ese momento. Y la segunda pregunta, Karin, la primera era sobre la variabilidad, la generalización. Exacto. La generalización es algo que, digamos, lo que estaría bien sería ver que hay una desviación y esa desviación de alguna manera poderla integrar en el modelo. Eso quiere decir descubrir la física. Hasta el momento lo que les he contado yo es una forma de mantener una buena calidad en un resultado, pero yo no he aprendido nada. Yo conozco la física y la ignorancia, he creado un modelo de la ignorancia,
pero ese modelo de la ignorancia no lo he dotado de un contenido físico. La nueva revolución que está hoy en día procesándose es cómo a partir de esos modelos que yo estoy descubriendo, cómo puedo descubrir los ajustes o las nuevas leyes físicas. Y eso es lo que se llama el descubrimiento de la física que está encerrado en los modelos de los datos. Con lo cual, hoy en día, todo lo que yo les he contado es una solución pragmática a un problema tecnológico. En lo que estamos trabajando es cómo podemos extraer de esos modelos de ignorancia su contenido físico para meterlo dentro del modelo físico. Y así de nuevo, todo lo que estamos aprendiendo viene a enriquecer y digamos que cada vez mi ignorancia, cuando trato un problema, empiezo de una ignorancia cero, la voy constatando, la voy modelizando y luego la paso al modelo para empezar de nuevo. Eso no sabemos todavía hacerlo. Gracias, Paco. Y justo Luis Bustamante hizo la misma pregunta. ¿Qué opinas de los modelos de inteligencia artificial entrenados con datos generados con modelos físicos? Digamos que, bueno, por el momento, quizás tenía que haberlo dicho cuando he hablado de Alexandro Volta, la inteligencia artificial hoy en día es artificial, pero aún no es inteligencia, pero seguramente acabará siéndolo. La ventaja de entrenar una inteligencia artificial con datos que vienen de la física es que ya tenemos un modelo de inteligencia artificial que ya ha comprendido cuál es la física, eso es lo que se llama hoy en día Physics Informed Artificial Intelligence, y eso quiere decir que una vez que él ha comprendido la física porque lo hemos entrenado, va a tener únicamente que tomar en cuenta los datos que vienen para intentar modelizar aquello que la física no contenía. Luego yo diría que es un poco la nueva tendencia de la inteligencia artificial que ha sido alimentada y trata de integrar todo lo que conocemos de la física. Por supuesto, es algo que en lo que estaba yo contando, por ejemplo, cuando he enseñado el vaso de agua que movía, la inteligencia artificial que hemos utilizado sabe que la energía debe conservarse y sabe que hay una disipación viscosa. Y eso es importante porque la entropía debe producirse. Luego, en la red de neuronas que hemos utilizado, hemos inyectado dentro la consistencia termodinámica, con lo cual ha sido una red neuronal que no ha utilizado demasiados nuevos datos porque ella ya sabía que el modelo que buscábamos debía ser independiente del sistema de referencia, eso viene desde la época de Galileo, debe conservar la energía y debe producir entropía. Así tenemos un integrador que se llama simpléctico porque conserva la energía y es estable porque evidentemente produce una entropía positiva gracias a la disipación. Por supuestísimo, lo mejor que se puede hacer es entrenar cualquier inteligencia artificial con datos que son físicos para hacer que vaya mucho más rápida y que necesite mucho menos datos experimentales para poder continuar a ocuparse de aquello que el modelo basado sobre la física no era capaz de hacer. Wow. ¿Mucho procesamiento se necesita para hacer esta simulación en tiempo real? No. Pregunta María Gutiérrez. La idea nuestra es, cuando yo hago la empresa, en la universidad nos enseñan que el infinito es un número muy grande. Cuando yo pregunto a un industrial, ¿me dará muchos datos? Él me dice, sí, muchos. Y yo digo, ¿cuántos son muchos? Y él me dice, 7 u 8. Es decir, para la industria, Big Data son 10 datos. Yo caricaturo, por supuesto. Pero quiere decir que tenemos que ser capaces de generar modelos con pocos datos. Porque los datos, yo lo he dicho al principio, son muy caros en general, menos en algunos dominios como la correlación de imágenes, donde uno puede capturar muchísimos datos. En muchos otros campos, los datos no son tan big, no son tan masivos, son caros de obtener y caros de manipular. La ventaja de tener pocos y entrenar mucho la inteligencia artificial para que no necesiten muchos es, cuesta barato y puedo procesar en tiempo real. Todo lo que les he enseñado, yo proceso en tiempo real. Es en el vuelo en el que aprendo, es en el coche en el que aprendo. Y hay que hacerlo no con un superordenador, hay que hacerlo con una pequeña calculadora, que es lo que vamos a integrar en el coche para que él pueda controlar el coche. Luego todo poco proceso y todo online. Pero para que eso sea cierto,
pocos datos, porque con muchos datos no podré hacerlo. Y para que hayan pocos, tiene que haber física. Esa es la ventaja del paradigma híbrido. Muchas gracias, Paco. Hay otras preguntas más, pero quiero... Si no puedo podré Sí. contestar yo directamente por eso. No te Eso, preocupes. sí, Pasemos al siguiente. porque Perdón por el retraso. vamos, podríamos pasar todo el día aprendiendo de Paco, estoy segura. Pero quiero darle, antes de continuar, darle la palabra a Marcela Cruchaga, que ha levantado la mano, que quiere saludar. Otra gran amiga. Hola, Marcela. Un segundo. Ahí sí. Hola Paco, Hola, ¿qué tal? Marcela. ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien. esto, conocidos de hace tiempo, muy linda tu charla como siempre, las preguntas, algunas ya, la mayoría que te hicieron yo también las tenía apuntadas, así que voy a aprovechar este tiempo que me da Karin, gracias Karin, simplemente, y esto es fuera de lo que hablaste técnicamente, quería hacer público, al menos entre la comunidad que nos está escuchando y a darte el agradecimiento por la organización que hiciste del World Congress, que realmente fue dura, difícil, que te tocó un tiempo complejo y que bueno, haciendo un poco de todas las ventajas estas que nos permiten, han tenido que aprender un montón. Así que más allá de las cosas que se pueden decir mejores o peores, quería agradecerte que hayas hecho el esfuerzo. Muchas gracias, Marcela. Y el principal protagonista de que todo funcionara bien en el Congreso Mundial que organizamos fue Olivier Alix, que está conectado. Bueno, entonces, gracias perfectamente a los dos. No es la verdad, fue un equipo. Sí, pero gracias a todos. Te hago una única pregunta mínima ahora de la parte técnica, porque la respondiste ya varias cosas, solo me quedó, cuando haces los modelos reducidos, sí. ¿Vos te basás en algún conocimiento previo de modelos más extendidos? Es decir, ¿tenés como una base, si querés, de datos, de soluciones preestablecidas o alguna cosa en la que puedas basarte o no? Podríamos hacerlo. En los casos que yo he contado son varias soluciones y un polinomio que pasa por las soluciones. Okay. La única cosa que hay que ser cuidadoso es cómo hacer un polinomio rico con pocos datos. El único arte es que si tengo dos datos, ¿puedo ser mejor que lineal? Uno puede pensar que como hay dos datos, lo único que puedo hacer es una línea recta. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Podríamos ser más ricos que una línea recta si tengo dos datos? Y ese es un poco el sentido de las regresiones robustas que generamos. Pero por el momento es simplemente una regresión sin tener en cuenta la existencia o la posibilidad de utilizar soluciones ya preestablecidas que puedan tener un sentido físico. No las hemos utilizado. Y que puedan enriquecer también. Que puedan enriquecer. Que puedan enriquecer. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ti. Gracias, Marcela. Olivier, ¿les puedo pedir? Gracias, Karina, a ustedes. Pueden prender, no sé si lo permite, pueden prender las cámaras, Olivier, Marcela, Javier, Cantán, si nos tomamos una foto. Creo que no, no se puede. Pero no funciona la cámara, no sé por qué. Pues es una pena porque Olivier es muy guapo. Pero... Sí, es la verdad, pero no puede probarlo porque no tengo la posibilidad de activar la cámara, no sé por qué. Sí, creo que es la modalidad Zoom. Voy a photoshopearlos igual. Amigos. Muchas gracias, Paco, Olivier, Marcela y a todos los que estuvieron compartiendo con Francisco. Yo creo que no me imagino hoy sin, esto no sería posible sin que personalmente y otros colegas que están aquí presentes no hubiésemos pasado por Francia, una estadía muy enriquecedora en Francia durante nuestros estudios. Es por eso que también queremos motivar la internacionalización y ha querido estar presente hoy día la Embajada de Francia en Chile con el representante de Relaciones Científicas, con Tan Sarapucha, que quiere contar de cómo son las oportunidades y experiencias de estudiar ingeniería en Francia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la intervención, Francisco. Agradezco realmente poder estar acá y compartir con ustedes.
Bueno, voy a ser muy breve. Como dije antes, la estrella aquí es Francisco y yo solamente quiero hablarles brevemente de la posibilidad de realizar sus estudios o su especialización de ingeniería en Francia. Entonces, vamos a comenzar. Yo represento Campus France. Campus France es una agencia del gobierno francés que está presente en todo el mundo y nuestra misión es promover los estudios superiores en Francia, en este caso en Chile, y nosotros brindamos asesoría, orientación a todos los chilenos que estén interesados en ir a estudiar en Francia. Aquí hay gente como Karin que han realizado sus estudios en Francia que son testigos de que ir a otro país a realizar sus estudios es un enriquecimiento muy grande, no solamente por la especialización, pero también como la experiencia humana. Entonces, acerca de los estudios de ingeniería, quiero decir que los estudios de ingeniería en Francia son una formación de excelencia. Como decía Francisco, con el ejemplo de Napoleón y Volta, con la rana, hay mucha tradición de la ingeniería francesa y los estudios de ingeniería en Francia son muy valorizados internacionalmente. Se aprende mucho. El título de ingeniero cuenta con una acreditación que comprueba la calidad. Entonces, el título de ingeniero francés tiene un estándar de calidad muy alto, acreditado, reconocido mundialmente. Por ejemplo, el título de ingeniero en Francia es también reconocido en Estados Unidos. Cada año vienen más de 20.000 estudiantes extranjeros a estudiar ingeniería en Francia. Y si a ustedes les interesa seguir sus estudios a nivel del doctorado en Francia, allá es muy internacional. Casi la mitad de los doctorantes que se encuentran en Francia realizando doctorado son extranjeros. Entonces, los estudios en Francia son muy internacionales y en ingeniería muy, muy valorizados. Durante la charla pudimos ver que Francisco trabaja con empresas grandes como IBM, como Dassault, y claro, porque estudiar allá en Francia, que es una potencia económica mundial, abre el camino para conocer grandes empresas y por lo tanto para una gran evolución en la carrera profesional. Y es también una oportunidad de emprender una carrera internacional, tanto en la investigación como en el mundo de la empresa, como en el mundo de las organizaciones mundiales. Por ejemplo, conozco un estudiante chileno de ingeniería, Joaquín Muñoz, que fue a estudiar ingeniería en Francia y gracias a la red de contactos que armó ahí y porque aprendió francés también, pudo entrar a trabajar en el Banco Mundial en un puesto para ingenieros que hablaban inglés y francés. Eso para decirles que se abren posibilidades cuando a ir a estudiar a Francia. Bueno, si ustedes no hablan francés, no se preocupen porque hay muchas formaciones que son impartidas en inglés. Entonces, pueden ir a Francia y aprovechar la excelencia de la ingeniería allá, conocer investigadores y hablar en inglés. ¿Ya? Hablar francés siempre es un plus, pero no es un obstáculo no hablar francés para ir a estudiar ingeniería en Francia. Los estudios de ingeniería en Francia consisten de 5 años. Si ustedes, para las personas que salen del colegio, se hacen 2 años de preparación y 3 años en la escuela de ingeniería para obtener el título. También se puede llegar directamente al magíster viniendo de una licenciatura científica. Entonces, hay muchas posibilidades de integrar los estudios de ingeniería, tanto desde las escuelas de ingeniería como desde la universidad. Es mucha información, por eso voy a pasar rápido sobre este tema, pero si ustedes están interesados, después me contactan y les explico muy bien cómo funciona todo eso de los estudios de ingeniería. Todas las posibilidades. Como les decía, se puede estudiar ingeniería en la escuela de ingeniería o en la universidad. En las universidades
no cuentan con el título de ingeniero, como lo dan las escuelas de ingeniería, pero sí son formaciones de calidad y que en general son más económicas que en las escuelas de ingeniería. Aquí les muestro algunos ejemplos para que vean en el término de inteligencia artificial. Hay formaciones para especializarse en inteligencia artificial, tanto en las escuelas de ingeniería como en la École Polytechnique, la École des Mines. Tenemos muchos máster en inglés, como pueden ver, Master in Statistics for Smart Data, Graduate Degree Artificial Intelligence de la École Polytechnique. Bueno, mi inglés no es muy bueno, perdónenme, pero eso es para mostrarle que hay muchas formaciones en inteligencia artificial, tanto en escuelas de ingeniero como en la universidad. Aquí tenemos ejemplos de formaciones que se dan en la universidad. Máster de informática, de inteligencia artificial, ya puede ser en Toulouse, en París, en muchas ciudades, en las universidades también hay magíster sobre este tema. Entonces, ¿cómo ir a estudiar a Francia? Si ustedes en este momento se encuentran estudiando y gracias a esta charla de Francisco se les ha despertado el interés de ir a estudiar ingeniería en Francia, a especializarse, lo primero que pueden hacer es preguntar a las relaciones internacionales de su universidad por los convenios que existen entre su universidad y las de Francia. Tal vez existe un doble título, convenios de intercambio. Y lo otro es que si quieren pueden ir a realizar un magíster o estudios de doctorado en Francia, inscribiéndose y realizando la carrera completa. Si les llamó la atención esta posibilidad, pueden escribirnos a Campus France y los vamos a orientar y asesorar para que encuentren los estudios que más les corresponden. Aquí está el correo, que es santiago@campusfrance.org. Ese es nuestro correo. Y por favor, por cualquier pregunta nos pueden escribir, porque nosotros estamos acá para ayudarles en orientarles para que puedan realizar sus estudios superiores allá en Francia. No les voy a quitar más tiempo, pero solamente quiero que ustedes sepan que en Campus France estamos aquí para ayudarles a encontrar sus formaciones en Francia. Y que en el campo de la ingeniería en Francia hay mucho, mucho por aprender y mucho por hacer. Así que con eso doy por terminada la intervención de Campus France. Ya saben cómo contactarnos y eso, muchísimas gracias. Gracias, Conta. Compartimos tu correo. Hay una pregunta, dice, ¿hay becas para personas que saben francés para ir a Francia? Hay muchos tipos de becas. Entonces hay becas que dependen de universidades, becas que dependen de la región donde tú vas a estudiar, becas del gobierno francés para los que tienen muy buenos resultados académicos. Entonces la oferta de beca es muy grande. Si te interesa, podemos ayudarte a buscar, envíanos un correo y te vamos a dar catálogos de becas para ver si encuentras una beca que te corresponde. Muchas gracias, Contan. A Aaron también la pregunta, pueden contactar a Contan para ver esos catálogos entonces de becas. Ahí está el correo, santiago.campusfran.org. Pero tienen que volver a Chile después. Se van a Francia, vuelven a Chile y aquí podemos seguir colaborando como lo hemos estado haciendo con Olivia Lix, con Marcela Cruchaga, todos los que hemos vuelto, seguimos con esos lazos de colaboración, organizando también conferencias internacionales, como decía Marcela, la comunidad de mecánica computacional en el mundo no es tan grande tal vez como otras, pero es muy unida, muy conocida, humana, como lo han visto hoy día, así que esperamos que siga creciendo. Quiero agradecerles en nombre de Javier Muñoz, de la Universidad de Talca, a todos por su presencia, por haberse mantenido activos durante todo el seminario, desde el inicio hasta el final,
más de 50 asistentes. Dice Carlos Guzmán, otro colega, y se pueden ir a Bélgica también a tomar cerveza. Y por supuesto seguimos, se generan grandes lazos de colaboración. Espero que Paco pueda visitarnos aquí en Chile. Seguro, con Está Olivier. con Vendremos Olivier. con Olivier. Sí, sí, sea muy Karine, bienvenido. ¿Sí? ¿puedo decir algo? Por supuesto. Sí, creo que para personas como Paco o como mí, el mejor, nuestro sueño es que las personas vuelvan en Chile. Es algo muy importante para nosotros y también si tienen algunos problemas para los dineros, no sé cómo se dice en español, puede mandar un correo electrónico a Karine, a Rore, y si vosotros son recomendados para Karine, vamos a probar, no. Ayudar. No probar, a ayudarlos. Gracias, Olivier. Sí, vamos, muchas gracias, que sigan creciendo estas colaboraciones, gracias por acompañarnos, ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo a Paco, Olivier, Marcela, con mucho gusto. Va a estar disponible la charla en YouTube y espero que nos encontremos pronto. Un saludo Gracias, a todos. Karina, a todos, saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta Gracias. luego.